Bien. Profe, Sí, a ver, Ismael, dime. ¿cuánta, o sea, hay algún tope para poner imágenes o videos Lo que te dé el procesador y la computadora y el tiempo también. Lo bueno sería que sí sea dinámico el audiovisual. claro, O sea, la idea no sería colocar, por ejemplo, videos seguidos o muestras de videos que uno pueda conseguir, todos consecutivos. Track, track, termina uno, pasa otro y después el final directamente, ¿no? Eh, Más allá que tenga relación directa con lo que sería su sonorización, porque encima de eso pueden colocar algunas imágenes. O eso mismo utilizar eh, transiciones, diferentes transiciones o diferentes efectos de videos. Si van a utilizar solamente videos y una imagen o dos, porque realmente ustedes consideran que su sonorización necesita todo el tiempo movimiento de videos, traten de incorporar, si colocan imágenes, que sean estratégicas. Puede ser el principio y el final, puede ser que aparezca en formato PNG, como hablábamos también, que el formato PNG lo que permite es esa superposición natural sin, sin esta cuestión de abarcar todo el espacio. Recuerden que en la configuración de panoramización del programa pueden hacer los recortes que requieran ya sea de imagen o video, que necesiten solamente algún fragmento. Igual con algunos efectos pueden hacerlos, como el cortador de galletas del Sony Vegas, también pueden realzar alguna parte específica en modo de cuadrado, de eclipse, de triángulos. Eh, Eso es para poder probarlo, ¿no? Siempre tengan una estructura de cómo armarlo y en base a esa estructura van superponiendo las capas que ustedes consideran. O sea, sería muy pobre el trabajo si solamente colocarían, en este caso pongo ejemplo video, porque es por ahí el video es lo que más rellena siempre en algo. Supónganse que su sonorización dura 3 minutos y ponen 3 videos de 1 minuto. O sea, no, eso no sería una gran producción, sería un esquema de videos que no tiene nada de malo en algún otro contexto, que uno necesite 3 videos seguidos. Perfecto, lo pueden hacer sin problemas. Pero en este caso no sería esa la idea, ya que en las 3 partes del tutorial que les dejé del Sony Vegas habla de muchas cuestiones para hacer. Hay muchos procesos que se pueden hacer. Y si ustedes pueden incorporar la mayor cantidad de procesos en el Sony Vegas con su producción, eso sería lo mejor. Así que eso sería la pregunta de Ismael con respecto a la cantidad de videos o la cantidad de imágenes que podría llegar a tener el trabajo número 3. Bien, vamos a hablar en estos minutitos, ya que ya estamos la mayoría conectados, acerca de un poquito de 2 puntos del cuestionario 2, que la mayoría pudo presentarlo. No había grandes dudas en algunos conceptos, que sí está bueno todos los conceptos de alguna manera profundizarlos, no solamente que queden en la teoría como afirmativo o negativo, pero sí ahondar un poco más en los detalles del por qué, del por qué cada cosa. Hoy vamos a abocarnos a la parte de la ecualización paramétrica, que hablaba el documento de la ecualización paramétrica y de esos 3 maravillosos ejemplos en el cual muchos hicieron tatetí para elegir porque no entendían bien a qué se refería cada uno de los puntos, ¿no? Así que vamos a abrir un poco primero un pedacito del documento, donde acá tendríamos el esquema de la ecualización paramétrica que aparece en el programa, ya sea Nuendo, y puede aparecer en múltiples programas, ya que la ecualización paramétrica tiene esta particularidad siempre para poder comprender los realces de frecuencias, los énfasis que podemos realizar. Fíjense que acá dentro del documento andaba un ejemplo donde dice instrumento, guitarra eléctrica base,
y dice 100 hercios más 8,5 decibeles. ¿Mm? Y dice un Q, que sería el ancho de banda, de 3. Bueno, ¿dónde está esa información que menciona? Fíjense que acá en la parte inferior izquierda tenemos ese esquema que nos dice el documento. Alrededor de los 100 hercios, que si recordamos un poco el documento del cuatrimestre pasado, pertenecía a una frecuencia grave. Entonces, en esos 100 hercios se está enfatizando, realzando, sumando 8 decibeles. Este sería, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver que estoy señalando esa pequeña montanita que tenemos a la izquierda. Ese sería el realce en 100 hercios con un ancho de banda, más conocido como Q, que lo van a encontrar en la mayoría de todos los ecualizadores. El ancho de banda sería la diferencia de cantidad de frecuencias que puede llegar a ahondar, ¿no? Si vamos al ejemplo concreto visual, tenemos un ancho de banda acá en 100 hercios bastante amplio, comparado al segundo, que solamente tiene un Q un poquito más angosto. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? En realidad es que uno va a enfatizar más una frecuencia que otra frecuencia. Es decir, que mientras menos cantidad de números, por así decirlo, tiene el Q de ancho, el Q de banda, más ancho va a ser la banda, más frecuencia va a abarcar. O sea que puede estar alrededor de 100 y alrededor de entre 50 y 200 también. Y en cambio, el ejemplo que tenemos acá del número 2 está enfatizando casi específicamente en 250 hercios. Bien, eso como para ver lo que sería el dibujo de la ecualización paramétrica. No sé si eso lo alcanzaron a ver con detenimiento en el cuestionario, si habían realizado esa relación que existe entre lo que marcaba el cuestionario, ya sea de los decibeles, del Q y de la frecuencia en particular, con este esquema que vimos recién, que estaba dentro del documento. ¿Pudieron hacer esa relación? ¿No pudieron hacerla? ¿La pasaron por alto? ¿No se dieron cuenta? Quiero escuchar o ver ahí en el chat que me escriban al menos dos opiniones, a ver si todos esto lo habían observado o lo están viendo ahora. Alguno que haya aprobado su cuestionario 2, que diga por qué lo hizo bien, entonces si lo hicieron bien, entonces porque lo entendieron a la perfección. Mauricio, ¿vos qué crees con respecto a este? ¿Lo habías podido resolver? ¿Ya lo sabías desde antes? No, profe, yo me equivoqué en dos o tres de las preguntas que había en el cuestionario 2. Ujú. Y no, la verdad que no me di cuenta de esta relación de la que hablas, Maxi. Bien. Estaba mal la parte mía, por eso estaba atento para ver de qué manera podía contestar bien. Perfecto, perfecto, buenísimo. Yamila, en tu caso, Estoy buscando dónde lo encontré, porque lo encontré y estoy buscándolo en el texto. habían dos Ya, partes en el cual era sencillo de darnos cuenta, ¿no? Creo que en la parte de la voz, cuando hablaba de la voz en particular, mencionaba el realce de cierta presencia en claro. 5000. Eso sí, yo creo que la mayoría pudo ver esa parte y hicieron relación directa de que sí estaba en algún otro sector. Al igual que en lo que sería el cuadrito, ¿no? Fíjense que Claro. acá el cuadrito específicamente, perdón, era para el otro lado. El cuadrito mostraba esta relación, por ejemplo, del bajo, que dice acá el bajo, cuerpo de 80 a 120 hercios. Entonces, si la pregunta del cuestionario decía el cuerpo del bajo, lo podríamos encontrar alrededor de los 100. Aquellos que habían leído bien la receta dijeron, entonces sí, es probable que en realidad pueda llegar a estar, ¿verdad? Así que
Bueno, fíjense que acá hay muchas palabras que se usan como el cuerpo. El cuerpo se referiría a ese cuerpo de graves, del bajo, propio del instrumento, ¿verdad? La presencia, por ejemplo, del bajo va a ser diferente a la presencia de la voz. No va a ser la misma relación de frecuencias. Sí, con el tema de la palabra. Por ejemplo, acá después dice ataque. El ataque también tiene que ver con ese sonido más filoso del instrumento, ya sea de una guitarra, de un piano, de un xilófono. El brillo también tiene que ver con esos sonidos más estridentes y el brillo tiene que ver con esos sonidos también más claros, ¿m? Con esa claridad que mencionaba también uno de los... una de las preguntas de un sonido, ¿no? Que cuando quiero ecualizar un sonido más claro, ¿qué tendría que tener en cuenta? ¿No? Y había diferentes opciones para poder elegir. Entonces, siempre hacía alusión, primero que nada, a la frecuencia. Si era 100, 200, 500, 1000, 7000, y a veces está abreviado y a veces no. A veces está como 2.5, que son 2500 hercios, o 2.5 kHz, ¿no? Y después también a los decibeles, si restaba o sumaba. Si restaba, entonces en esa frecuencia estaba enfatizando, estaba incrementando. Si decimos 500 más 20, supongamos, sería 500 hercios, que sería una frecuencia media, y más 20 sería realzar esos sonidos medios. Y después veríamos lo del Q, el ancho era para jugar un poco, era difícil eso de imaginarse, y cómo es del Q el ancho, si uno no lo tiene en el dibujo. En realidad era a propósito eso para poder ver, a ver por dónde lo estaban pensando de principio. Y veo que los mareé Sí, bastante en ese sí, aspecto. con el Q sí, Bien, porque empezamos a mirar el tema de los instrumentos y de que había que hacer como el menor movimiento posible, sí, pero como que no especificaba demasiado. Entonces, como no había más que el gráfico para ver el tema del claro, Q, como exactamente. que era como, bueno, si no es una, Sí, es el Q otra. era al menos Hay una que seguro no es. confuso era, seguro. Y había Yo dos ta- que no eran y una que sí era, ¿no? De las respuestas. Una era correcta de las tres, al menos. Pero estaba buena esa relación y la mayoría se equivocó en lo mismo. Por ahí o eligió, ¿no? Seleccionó la misma opción. Y está bueno entender después por qué, a qué hacían alusión cuando elegían esa respuesta. Pero bueno, vamos a ver estos ejemplos concretos ahora dentro del programa y dentro de los mismos instrumentos que mencionaba, ya sea el bajo, ya sea un instrumento que le podamos sumar claridad y una voz. Así que, bueno, si tienen auriculares, conéctense los auriculares para escucharlo con mejor definición. Después, de todas maneras, se los voy a volver a subir, ya que por ahí en la grabación del Zoom no se aprovecha al máximo la calidad del sonido, como para que vean esta relación de las frecuencias, ¿no? Tal vez ahora les coloque el sonido y ustedes digan la verdad que a mí de los tres ejemplos me suenan totalmente iguales. Y eso puede ser una por el poco entrenamiento por ahí en el oído que uno pueda llegar a tener, y otra por una cuestión también del auricular, ¿no? O de la transmisión ahora de online, ¿no? Que eso siempre no es no transmite, no estamos transmitiendo en una alta definición de sonido. Así que ténganlo en cuenta, al menos va a ser interesante para ver los movimientos de la frecuencia y las diferentes configuraciones. Vamos entonces el ejemplo de ecualizaciones. Por ejemplo, la primera decía, se necesita ecualizar un bajo eléctrico con más cuerpo. Se debería enfatizar alrededor de los 100, se debería disminuir y recortar alrededor de los 100, o bastaría con realzar sobre 2.5 kHz. Recuerde que en 2.5 kHz ya pertenecería a los sonidos entre ya medios agudos, ya casi hablando de los agudos, ¿no? Bueno, vamos a ver este ejemplo acá. Acá estamos dentro del programa, dentro de Nuendo, y tenemos acá un bajo, que va a ser el mismo, no sé si lo alcanzan a apreciar ahí el dibujito, pero es el mismo bajo duplicado 4 veces. Ese bajo en la primera opción que tenemos arriba, el primero está sin ecualización. El segundo está enfatizado en los 100 hercios,
el tercero está con el recorte que dice en 100, y el cuarto estaría realzando 2,5 kHz. Fíjense que la ecualización, dentro de ecualización paramétrica no hay nada, absolutamente nada marcado. Ahora vamos al bajo con 100 Hz. Fíjense que acá tenemos el ejemplo, tenemos esa montanita justamente ahí en la parte izquierda, porque estamos en las frecuencias graves. Entonces, si a un bajo le ponemos más graves, alrededor de los 100, fíjense que acá dice 98.0 Hz, pero acá se puede modificar rápidamente en este tipo de ecualizadores. Ahí rápidamente se lo cambié a 100 Hz. Le estoy subiendo 13 decibeles, dice, y tengo un Q, que sería el ancho de banda, en 3.4 alrededor. Vamos al ejemplo del bajo con el recorte en 100. Fíjense que el sonido de la cuerda, en este caso del bajo, está sonando como si inclusive estaría un poquito más estiradas esas cuerdas. Perdón, lo contrario, más sueltas esas cuerdas. Suena un sonido más flaco. ¿Por qué es eso? Porque le estoy restando en las frecuencias graves a ese bajo. Vamos al ejemplo de 2.5. Como mostraba en la imagen muestra que está bien balanceado hacia el lado derecho, esto que es en las frecuencias ya agudas, de medias agudas. Acá está ubicado en 2.441, se puede ubicar claramente en 2,5 si uno quisiera. Bien, vamos a comparar un pedacito del sonido de cada bajo. Vamos a arrancar por el de 100. Pasamos al otro. Al último. Bien. Ahí tenemos el ejemplo del bajo con más cuerpo. No sé si lo alcanzaron a apreciar en definición. El ruido de cuerda. El ruido de cuerda, sí, el ruido de cuerda se puede enfatizar, por ejemplo, lo que sería un instrumento de cuerda, por ejemplo, el bajo sobre todo, se puede enfatizar en los medios para que ese sonido de la cuerda no quede tan engolado en los graves, porque si uno le pondría a un bajo, o a un contrabajo, a un instrumento grave, un cello, graves, se va a producir una bola de sonido, no se va a definir, es como si fuese como un sonido con mucho sustain, pero poca claridad. Entonces en los medios se puede tener esa claridad del sonido de la cuerda misma. Se nota la diferencia, dice Emanuel, es leve, pero algo se escucha. Sí, se nota en el segundo cuando pusiste, no, en el primero fue en el que pusiste, que lo pusiste a 100, no, en el segundo. Sí. En el segundo se nota más como que la melodía de lo que está tocando el instrumento es mucho más claro, y se nota el sonido de la cuerda en 2,5 como dice el cuadro. Exactamente, ¿no? Sobre los medios agudos podemos encontrar ese sonido de la cuerda. De hecho, o sea, a la hora de mezclarlo es como en el segundo ejemplo, es como
lo que sonaría más claro en una mezcla, digamos. O al menos el rol, ¿no? De todas maneras, esto Sí. siempre, ahora lo estamos haciendo solamente enfatizando una sola frecuencia, ¿no? Alrededor de los 100. Pero en realidad se pueden hacer esta cuestión de un poquito de graves, un poquito de medio, saco agudo, saco un poco de grave, entonces se puede, depende de la cantidad de bandas que tengas, que así se conocen en la ecualización las bandas que uno pueda tener. Hay ecualizadores de 4 bandas, de 6 bandas, de 8 bandas, de 10 bandas, de 20 bandas. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedo tener hasta 10 frecuencias para enfatizar o realzar o jugar como quiera, uno mismo, ¿no? Así que en este caso lo estamos viendo de manera particular, así que pasaría si en 100, qué pasaría si el 100 lo bajamos, qué pasaría si, cómo obtenemos eso, o al menos a qué se refiere. Me quedo más tranquilo si Lucía nota la diferencia ahí, que hoy me estaba contando que está bastante complicada en este aspecto, ya vamos por buen camino. Así que seguimos con la segunda, esta, que es un poco más ruidosa en sí, el sonido con más claridad, que decía, ¿no? Decía el sonido con más claridad. Vamos a ver acá 2 ejemplos de sonido con más claridad. Se necesita ecualizar un sonido X con más claridad. Con los siguientes valores podremos alcanzarlo. Fíjense que acá decían, en el A tendríamos 2,5, como el bajo, pero en este caso quitando aproximadamente 10 decibeles en esa frecuencia de medios, ¿no? Y el Q decía 1,5. Después la B decía 7500 más 8 decibeles, con un Q de 2,5. Y en la tercera opción dice en 63, que sería graves, más 15. Entonces vamos a verlo con 2 ejemplos acá. Vamos con una guitarra. Bien, esa guitarra está sin ecualización, ahora sí con 2,5. Menos 10 decibeles dentro del 2,5, o sea que lo que estaríamos haciendo en este dibujo sería restar de alguna manera esa frecuencia entre media y aguda. Estamos restando, o sea que acá no estaríamos buscando claridad en este ejemplo, estaríamos recortando esa claridad de alguna manera, el brillo que tiene esa guitarra. Vamos al otro ejemplo. 7,5. Bien, entonces en este dibujo lo que trata de hacer el 7,5, que sería 7500 Hz, sobre esa frecuencia ya aguda, realzar aún más el brillo, el filo, la claridad de este instrumento en particular, que ya de por sí estaba agudo, que es una guitarra. Vamos al último ejemplo, el 63. Bien, ahora vamos a comparar un pedacito de cada uno, como para pasar rápidamente por cada una de las frecuencias. 7,5. 63. Bien, fíjense que en este ejemplo de la guitarra, la guitarra ya de por sí era un sonido agudo, la guitarra ya era un sonido agudo. Entonces, al sumarle más claridad, se le suma un poco más de brillo. Y dice Emanuel que en 7,5 se nota más la reverb. En realidad, como ya tiene reverb, en 7,5 hace realzar, o sea, más esa reverb. Entonces, muy subjetiva esa pregunta. ¿Por qué, Micaela, pensás que es muy subjetiva? ¿No te resultó que en 7,5 estaba más, o sea, en 63 podríamos llegar a elegir la opción de 63?
si es subjetivo. Uno dice, a mí me gusta más el 63, cómo suena, pero ¿realmente le da claridad en 63 a la guitarra o no le das claridad? ¿Qué piensan? ¿Qué es la diferencia que escucharon en el 63? Para mí, lo que yo escucho en 63 es más el sonido de la mano contra las cuerdas, o sea, el sonido grave que produciría. No estaba aclarando. ¿Qué es lo que no estaba aclarando el instrumento? ¿Cuál de las dos opciones, Mica? ¿El de 63, te parece? ¿O el de 63 lo descartamos? ¿Qué piensa el resto? ¿Está de acuerdo que puede llegar a ser subjetivo? ¿Piensa que puede ser? Es que lo que Mica dice es que en el cuestionario no decía qué instrumento era. Bien, bueno, eso en principio, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ah, bien, bien, bien. Gracias por la traducción, subtítulos al español latino ahí de Yamila. Genial. Eso está buenísimo, claro, porque uno dice, entonces, ¿de qué timbre estoy hablando? ¿De qué timbre? Ahora, si es un timbre que, por ejemplo, las trompetas también pueden llegar a sonar bastante agudo, bastante estridente. Entonces, si le sumo más claridad, sería sonido más agudo. Si le sumo en los graves, va a perder un poquito esa claridad, si es que no le estoy sacando agudos. Entonces, ¿va a depender un poco del instrumento? Por supuesto que va a depender del instrumento, porque hay veces que un instrumento agudo, si uno, ¿para qué le vaya a sumar más agudos si ya está agudo? ¿No? Entonces, a lo sumo lo trato de compensar de alguna manera, o trato de buscar qué sonido quiero con ese instrumento. En ese aspecto, como dice Micaela y Yamila, sí tiene que ver, va a depender de la fuente, va a depender del instrumento, va a depender qué sonido es ese sonido X. Ahora, ¿qué valor me va a servir realmente para alcanzar mayor filo, mayor brillo, mayor claridad? Alguna frecuencia agudo, seguramente. Entonces, fíjense que de las tres opciones, el único que realzaba frecuencias agudos era el de 7500. ¿Por qué? Porque el de 2.5 restaba, no buscaba la claridad. Vamos a pasar a la otra opción. Vamos a saltar un poquito el video. Vamos a pasar al de la voz. Vamos a pasarlo por acá. Bueno, ahí hacemos el mismo ejemplo con la batería, ¿no? Después eso lo vamos a escuchar bien. Vamos a la parte de la voz. La voz sin ecualización. Acá, se necesita ecualizar una voz con más presencia. Tenemos estas tres opciones. En cámara lenta el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. Sin ecualizar. En cámara lenta el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. En cámara lenta el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. En cámara lenta el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. Bien, fíjense que en este ejemplo entonces tenemos ahí esas tres opciones de realzar graves, de realzar medios o de realzar agudos en la voz. Fíjense que al realzar graves puede ser que haya una cierta presencia de graves, que eso está bueno dentro de una voz, realzar graves también. Y eso va a depender también qué sea, qué tipo de cantante, masculino, femenino, una voz blanca también puede ser, si necesitan más cuerpo o no. Luego, la segunda opción de 500 lo que haría sería nasalizar bastante la voz. Y no sería tan útil realzar medios en una voz porque realmente alzaría todas esas frecuencias y resonancias que uno en realidad no quisiera escuchar. Ahí está la parte de las voces estridentes. Cuando uno molesta la voz realmente es por el realce de medios. Y en los 5000 es una frecuencia aguda, es bastante aguda. No se debería de abusar tanto porque empieza a escucharse algunas cuestiones de las heces demasiadas pronunciadas y agudas. Eso después hay otros procesos para poder amortiguar un poco esas frecuencias tan agudas, ¿no? Pero bueno, en referencia al documento decía que en 5000 podríamos llegar a encontrar al menos ese realce
que eso también tiene que ver con el tipo de fuente, puede ser masculino, femenino, voces blancas, alrededor de los 4, 5, 6 podremos encontrar esa presencia para realzarla entre otros instrumentos, luego compensándola con otros procesos, ¿no? Vamos a ver también el concepto de lo que era la ecualización paramétrica, ya que muchos optaron por la opción número C, o la opción C, no número C. Bien, acá. ¿La ecualización paramétrica posee frecuencias fijas? Por supuesto que no, porque era la otra ecualización, la que iba por, la que era gráfica. No permite mayor flexibilidad para ajustar los niveles del instrumento, porque los niveles de instrumento se refiere entonces a los volúmenes particulares de cada instrumento. Sí permite mayor precisión para ajustar las frecuencias deseadas, como vamos a ver a continuación. Cámara lenta, el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. Cámara lenta, el tiempo se detiene en el instante. Cámara lenta, el tiempo se detiene en el instante. Cámara lenta, el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. Cámara lenta, el tiempo se detiene en... Cámara lenta, el tiempo se detiene en el instante de tu llegada. Bueno, teniendo en cuenta por ahí lo que fuimos haciendo. Bien, ahí está. Pensé que ya se había cortado. Yo dije, ya se fueron. Teniendo en cuenta ese último dibujo que quedó de la ecualización, fíjense, aquí lo que estaríamos haciendo sería recortar totalmente las frecuencias graves. Recortar las frecuencias graves, sumarle un poco de graves alrededor de 180 Hz, restarle las frecuencias medias alrededor de 700, como dice, y subiendo la presencia de esa voz con los agudos alrededor de 5000, ¿no? Ese sería como un proceso bastante típico, que no es una receta tampoco, pero que generalmente en las voces funciona bastante bien, quitándole todas las frecuencias graves que la voz no tiene, y realzando algunas partes de las voces que sí puede llegar a tener presencia, como algunos graves y algunos agudos, y restando algunos medios. Entonces la ecualización paramétrica tiene que ver con esa flexibilidad de ajustar la frecuencia que uno desea. Y es así de libre la frecuencia, la ecualización paramétrica que vamos a tener dentro del programa de Nuendo, y que eso es bueno empezar a saberlo porque vamos a hacer algunos experimentos con algunos multitracks que vamos a utilizar, y ustedes van a tener que jugar un poco con esas cuestiones de la ecualización, por eso está bueno entender qué hace cada uno de los parámetros. ¿Alguna duda que se pueda resolver en 2 minutos antes que se nos corte nuestra clase? ¿Quedó un poquito más claro lo que es la ecualización paramétrica, la flexibilidad que tiene para ajustar la frecuencia que uno desea? ¿Quedó un poquito más claro lo que es el Q, que es el ancho de banda, cuánto puedo enfatizar o cuánto puedo reducir de ese Q? Y los ejemplos fundamentalmente del sonido con más claridad. Yo creo que Micaela no quedó tan conforme porque quedó como diciendo, pero depende. Sí depende mucho de la fuente, recuerden, eso va a depender siempre qué instrumento, qué sonido. Pero sí, al menos pudimos ver esas diferencias de lo que hablaba el cuestionario, al menos de los parámetros, podemos de aquí en más poder enfatizar y profundizar un poquito más sobre esa cuestión de la ecualización. Bueno, repasando algunas cuestiones de la semana, bueno, esta semana recibo sus audiovisuales, todos aquellos que puedan terminarlo esta semana, perfecto, sería ideal. Así ya la semana que viene podemos volver un poquito al programa de Nuendo para poder empezar con algunos ejercicios de la ecualización, de algunas panorámicas.
Bien, del compresor también que nos quedó pendiente la primera parte del año, junto con algunas cuestiones de las compuertas de ruidos que vamos a empezar a hacer junto con las automatizaciones. Serían 4 procesos nuevos que vamos a empezar a ver, pero de a poco, no se los voy a alargar así, hagan los 4 procesos de entrada, pero sí está bueno experimentar, porque al fin y al cabo todos estos software, programas tienen que ver con la experimentación. Y es realmente muy divertido hacerlo también con multitracks, con canciones, y también la idea es hacerlo en la presencialidad cuando volvamos tal vez en octubre o noviembre, o tal vez para armar el pinito de Navidad juntos, hacemos una grabación ahí multipantalla. ¿Para qué iba a ser multipantalla si iban a estar presenciales? Así que si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Esta clase está siendo grabada y luego se la subo por si quieren repasar algún detalle particular que vimos. También les voy a subir aparte el mismo video que vimos para que puedan oír y escuchar algunas cuestiones con más definición. Así que cualquier duda que tengan, recuerden, mensaje privado, email, y bueno, ahí estamos. Así que si no hay más dudas, joya, como dice Lucía, cierra la clase. Ahí está, perfecto. Esa va a ser su práctica del día de hoy, cómo cerrar una clase, joya. Nos vemos entonces en la semana, nos contactamos. Muchas gracias por estar. Profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao.